Licenciado, cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Licenciado, cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Sí. Ahora sí. Perdón, mil disculpas, estaba hablando sin el micrófono. Antes que nada, quería agradecer a la universidad, a su rector, quedar muy agradecido con todos por darme la oportunidad de poder compartir un poco de los conocimientos eh, que tengo. Y obviamente me gustaría también compartir con el compromiso de todos ustedes de que haya una buena participación, porque así no nos vamos a dormir, ¿sí? Hoy vamos a trabajar justamente en la parte introductoria y mañana ya vamos a hacer algunos ejercicios y quisiera que ya vayamos utilizando la inteligencia artificial porque les voy a dar algunos temas para que investiguen y suban al sistema. ¿Está bien? Y de esa manera, con el material que se les está entregando, más el material que ustedes van a desarrollar con la inteligencia artificial, pues ya vamos a tener mayor material para poder trabajar. ¿Estamos todos entonces con las pilas cargadas, señores? Sí, señor. Ok, perfecto. Como saben ustedes, ya mi nombre es Víctor Alfredo Burgoa, siempre a su servicio. Y bueno, para dar inicio a nuestra materia de teoría monetaria, es necesario que tengamos conocimiento respecto a lo que es las materias que corresponden a la teoría monetaria y banca. Antes que nada, ustedes saben qué es la economía. La economía en general, cuando llevaron economía como una sola materia, ¿qué tenían entendido? O de repente, no se acuerdan, pero sí, posiblemente ustedes tengan una idea al respecto. ¿Qué sería la economía? A ver, vamos a trabajar con nombres. Ahí tenemos los nombres. Entonces, de repente, Johnny Cabezas. Johnny, Dicen ¿está buenas ahí? noches. Muy buenas noches, caballero. De dónde somos? Yo soy de Oruro, licenciado. Oh, lindo lugar, hermoso lugar, uno de los lugares más altos de Bolivia. Eh, Bastante interesante, mucha historia en esa ciudad. Bien, me alegra. El carnaval es muy importante y obviamente una de las fuentes de ingresos para Bolivia ha sido la minería durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu concepto? Podemos hablar de tú, ¿verdad? Con todos. ¿Cuál Claro, sería? la Perfecto, economía es una ciencia, licenciado, que estudia de forma general la producción, la comercialización, cómo se distribuyen los bienes, servicios en una comunidad. correcto. En un espacio territorial que puede ser de repente pequeño o grande, ¿sí? Entonces, de repente algunos autores dicen que es la ciencia de la escasez. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto de que eh, todos los productos, todos los bienes que se vayan a producir o que se obtengan, tienen un momento en que pueden terminarse y por lo tanto tenemos que desarrollar, ¿sí? Y bien dijiste que habla sobre el trabajo, ¿sí? Sobre la tierra, ¿ok? Son dos elementos muy importantes que forman parte de los insumos de producción, ¿sí? Los principales factores de producción que se los conoce de esa manera son tierra, capital y trabajo. Son tres, aunque algunos autores mencionan la tecnología. Prefiero explicar eso
porque no estoy de acuerdo, pero ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque la tecnología va a surgir por el trabajo del hombre, habiendo trabajado con un capital, porque nadie trabaja gratis, y obviamente hay algunos accesorios que se han obtenido por efecto de la extracción y han sido transformados con tecnología. Así que tierra, capital y trabajo son los tres principales factores de la producción. ¿Sí? Ahora, también hablaste algo sobre las actividades de producción, las actividades económicas. Las actividades económicas son ¿cómo se llama? La actividad primaria, la actividad secundaria y la actividad terciaria. Todavía no les he dicho nada, porque la primaria me habla sobre la extracción. Justamente, Oruro ha sido una de las tierras de donde se ha obtenido bastante mineral, y si no me equivoco, tiene bastantes reservas de estaño, aunque ahora ya no es un commodity, pero ya es una materia prima que se necesita de repente en una escala de la media hacia mínima, pero tiene demanda en el mercado. ¿Sí o no? ¿Me puede sacar de la duda, por favor, si estoy de repente un poco equivocado? Es correcto, licenciado. Tiene Sí, razón usted, que la muchas economía es una gracias. rama de conocimiento que prácticamente se ocupa de la producción, el consumo y la generación y distribución de la riqueza, ¿no? Así es. Entonces, y Oruro, conozco la mina de Guanuni, he ido varias veces por esos lugares, visitando y haciendo algunas auditorías con algunas firmas internacionales. Realmente me gustó mucho ese lugar de Guanuni. He visto de que había otra reserva. La nueva, ¿qué se llama esto? La nueva perforación que se hizo ya con herramientas modernas, directamente con una especie de taladro y entran al subsuelo directamente. Y es un túnel gigante que hicieron en la primera montaña donde había una reserva grande de estaño. Luego al frente, cruzando el riachuelo, había otra reserva que se había detectado ya mediante una señal satelital. Entonces, por eso ya les hablo con un poquito de conocimiento al respecto. Y bueno, ahí ya tenemos la parte extractiva, la actividad primaria. La actividad secundaria ya nos habla sobre la industrialización, la transformación de un producto obtenido por efecto de la extracción y lo transformamos, ¿sí? ¿Y qué departamento estaría de repente enmarcado o qué región de Bolivia estaría más con algunas industrias? Posiblemente La Paz. En el Alto de La Paz se han localizado muchas empresas industriales, como por ejemplo las de chocolate, que es Irupana, si no me equivoco. No, no es Irupana. Ya les voy a decir, ¿cuál es el mejor chocolate de Bolivia? ¿Alguien me puede decir? A ver, vamos, discutamos. Arasic, Arasic, creo que es de Oruro, ¿verdad? De Sucre, licenciado, Ah, chocolates perdón, para ti. mil disculpas. Sucre, perfecto. Entonces, el cacao se produce en diferentes zonas, eh, más o menos a unos 500.000 metros sobre el nivel del mar, y luego ya es eso procesado para vender como chocolate. Y el Arasic, si no me equivoco, por excelencia, es chocolate para cocinar. Al menos eso lo conozco en unos paquetes gigantes que ahora ha mejorado el empaque, ¿verdad? Ha mejorado mucho más porque antes era con papel, ¿qué se llama este papel? Creo que era, ¿qué se llama este? No era Papel papel sábana. bond, sábana. Sí, correcto, ¿no? Entonces ahí era, pero ahora tiene otra cobertura, creo que es mucho mejor y ya lo he visto por acá en La Paz. Es una industria con bastante historia y como vemos, ahí hay una transformación. Se extrae de la producción de la tierra, porque se
se va generando por efecto de un buen tratamiento de la tierra, tratamiento de las plantas, se cosecha el cacao, ya entra a un proceso de transformación para luego hacer nuevas presentaciones. Hay otra que es para ti también en Chuquisaca, en Sucre, o ya terminó su ciclo de vida esa industria. Para ¿Cómo ti dice, sería. licenciado, perdón? Chocolates para ti. De la placita, ahí a la vuelta estaba la tienda principal de para ti, pero te estoy hablando cuando era joven. Como me ves, ya debe ser hace unos 30 años atrás que he ido por ahí. Hermoso Sí, lugar. le comento que, sí, le comento, licenciado, que sigue habiendo los chocolates para ti. Es bastante conocido acá por todos las personas extranjeras que llegan, ¿no? De diferentes Sí, países, directamente para ti, ¿no? Sí, su exacto. planta, obviamente, de industrialización, ¿no? Del chocolate, justamente se encuentra aquí en Sucre, Ujú. licenciado. Realmente mucha historia ahí con eso. Como les digo, yo conocí hace 30 años, cuando era joven y bonito, bueno, ahora ya no queda nada. Así que hay industrias, hay empresas que transforman un producto que se extrae y se convierte en un producto terminado con valor agregado. Entonces, esa es la actividad secundaria y la actividad terciaria que solamente compramos para vender, compramos y vender. Y para eso, no sé, de repente me van a desmentir. He podido comprobar que los paseños somos muy buenos para el comercio, para comprar y vender. A ver, ¿alguien me puede decir de repente lo contrario? Pero no está amenazado a nada, así que no se preocupe. Así es, licenciado. El paseño, el alteño es obviamente bastante comerciante. Sí, es bárbaro, es bárbaro, es bárbaro para eso. Entonces, aquí tenemos los tres aspectos, las tres categorías o de repente podríamos decir las tres actividades económicas que son muy importantes, que van a generar riqueza y obviamente mayor movimiento económico, ¿sí? Entonces, de la economía, ¿qué sucede? Hay dos divisiones, la micro y la macroeconomía, aunque actualmente ya se está hablando de algunos otros aspectos más, porque estamos entrando a ah, nuevos paradigmas, hay nuevas, ¿cómo se puede decir? Nuevas teorías al respecto, entonces se está ampliando bastante esto. La microeconomía habla justamente sobre el movimiento económico, pero que surge de rubros de producción, ¿sí? Por rubros. Y puede ser esto a nivel internacional. Pero ¿por qué les digo esto? Porque podemos hablar del rubro Claro. hidrocarburífero. ¿Aló? Ah, sí. Yesenia, estás, ahora sí ya lo apagaste. Perfecto, muchas gracias. Entonces decía de que en la microeconomía hablamos de rubros y puede ser a nivel internacional. Por ejemplo, el hidrocarburífero que decía, ¿verdad? Hay países que son productores de petróleo y hace bastante tiempo esos países eran bastante fuertes, que es la OPEP, y dentro de eso estaba Venezuela, estaba México y los países de Medio Oriente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Que de repente se manejaba el precio internacional del petróleo y por eso el petróleo y sus derivados de repente llegan a ser un commodity. Se los conoce como commodity. Hay otro sector que es el aurífero, ¿sí? Producen oro, que puede ser hídrico o de repente por extracción de la misma tierra, ¿sí? Entonces, también tenemos eso por efecto de la extracción y obviamente es un sector económico. Puede haber otro sector que sería de industria de vehículos. Otro sector, podríamos hablar de repente de los chocolates. Ya no hablaríamos solamente de Paraty, ya no hablaríamos de Arasic, hablaríamos también de otras marcas de chocolates, inclusive los que se producen en Holanda, que supuestamente es la capital del chocolate, supuestamente, ¿sí? Pero
Yo doy mucho crédito a lo que hay allá en Sucre. Realmente un rico chocolate y en esas artesanías que presentan, ¿sí? Entonces podemos medir eso porque podemos ahora ver el nivel competitivo y poder descubrir las ventajas comparativas y competitivas. La parte internacional en un rubro ya se puede manejar de una manera espectacular, pero también de manera estratégica, porque tengo que saber cómo voy a actuar ante la competencia, ¿sí? No se olviden de que con la microeconomía seguramente ustedes han manejado el mercado que está constituido por dos entes. ¿Cuáles son esos dos entes? ¿Alguien se acuerda? A ver, una dama que funcione, que trabaje. Jimena, Jimena Yucra, tímida, Buenas ¿qué tal? noches, ¿Cómo va Lisa. Jimena? Muy buenas noches. Habla de la oferta y demanda, quizá. Correctísimo. Ahora, en la oferta y demanda, a ver, Buenas noches, Lisa. sí, muy buenas noches, te escucho. Oferta y demanda, dijiste, Habla de la ¿verdad? oferta y demanda, quizá, Lisa. Sí, señor. No tengo buena señal. Perfecto. Sí, ahí está el dedo. Sí, perfecto. Oferta y demanda. Sería Entonces, en el mercado se encuentran ofertantes y demandantes, personas que ofrecen el la producto. oferta y Sí, demanda, Lisa. No tengo buena señal, no le escucho. eh, está perfecto, está perfecto. Muy bien, Sí, Jimena. A ver, Lisa. te voy a... Perfecto. Entonces, en el mercado se encuentran tanto ofertantes como demandantes. ¿Y qué sucede? Que de repente cuando aumenta el precio, la gente deja de comprar. Cuando baja el precio, la gente comienza a comprar. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el valor del producto de repente en un momento dado no alcanza para comprar con lo que tenemos en la billetera. Entonces, de acuerdo a la situación económica, nosotros tenemos que ver eh, nivel de importancia de qué es lo que necesitamos comprar para la casa, ¿sí? Y todo de acuerdo a cuál es nuestro nivel de ingresos. Entonces, si aumenta, si sube el precio, baja la cantidad demandada. Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Y qué sucede con el vendedor? Aumenta el precio y quiere vender más, pero se da cuenta de que a medida que va aumentando el precio, el mercado se contrae. Los compradores van a comprar menos. Y puede ser de que busquen otro producto sustituto. Por ejemplo, toman mucho café. El café aumenta de precio. Ojo, el café es delicioso y a mucha gente le gusta. Se dice que es el oro negro y por lo tanto, en un momento de repente los ofertantes dicen, voy a aumentar el precio. ¿Qué sucede? Aumenta el precio y la gente va a decir, no, café está alto. Prefiero tomar sultana, que es la cáscara del café. ¿Sí o no? Otro grupo va a decir, prefiero tomar té. Prefiero continuar con la costumbre inglesa de mis bisabuelos y voy a seguir con eso. ¿Sí? Entonces, hay productos alternativos cuando el precio del producto aumenta. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver, vamos a rayar acá. Perdón, la línea un poquito chueca. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí manejamos las cantidades. Aquí manejamos el precio. En el eje de las coordenadas es el precio y en el eje de las abscisas las cantidades. Entonces, el comportamiento... He visto la mochilita esa que protege el padre nunca la mostré. No sé si tengo que... Eso, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede acá? La curva de la demanda es esta. ¿Por qué? A medida que va bajando el precio, ¿sí? A medida que va bajando el precio, aumenta la cantidad demandada.
Y ahí tenemos la situación. Mientras que la oferta sería esta. Entonces vamos a poner aquí oferta y aquí la demanda. Esta curvita es de la demanda, lo que hacen el comportamiento de los compradores. Y obviamente que esta es la de la oferta, ¿sí? Pero va a haber un momento en la que se intercepta el ofertante y el demandante. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, dice esta cantidad se va a comprar y vender a este precio. ¿Sí? Aquí está mi precio. Ese es mi precio de equilibrio y esta es mi cantidad de equilibrio. Aquí, a ver, voy a tratar de escribir la letra E. Ahí está mi letra E. Y este es mi precio de equilibrio, mi letra E. ¿Se entiende, verdad? Entonces llegan a ese punto. Se interceptan las dos líneas. Entonces, esto lo podemos traducir como que el punto de equilibrio es el momento en que tanto el comprador como el vendedor deciden comprar y vender a un precio acordado una cantidad determinada por ambas partes. ¿Sí? Están decididos a comprar y vender a ese precio. ¿Sí? Se ponen de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría si siguiera bajando el precio? A ver, ¿quién me puede decir si sigue bajando el precio? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría en este momento si baja el precio de la carne? Caballeros, Una deflación. La demanda aumenta, dicen. Deflación ya me parece bastante exagerado. Va a aumentar la demanda, la cantidad demandada va a aumentar. Todos van a querer llevar a su casa por si acaso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, se van a llevar. Pero, ¿cuál sería el riesgo si comienza a bajar el precio y cada vez más? Ya, Puede haber deflación, pongamos escasez, de lado. ¿Perdón? puede haber una escasez debido al precio. Correctísimo. Se puede generar una escasez. ¿Y qué pasa si sube el precio? La gente deja de comprar. ¿Qué sería lo contrario a la escasez? Una Sobreproducción. inflación, ¿sí? Podría Inflación. ser sobreproducción, podría ser de repente estocamiento de mercadería porque nadie me va a comprar y váyase a pensar si de repente estamos hablando de productos perecederos, ¿verdad? En el tiempo se nos daña y ya está. Entonces perdemos soga y cabra, ¿verdad? Los vendedores. Entonces, justamente este tema del mercado parece que fuese una inteligencia que nadie está manejando. El mercado se mueve solo. Y seguramente que ustedes han oído al señor Adam Smith que dice la mano invisible. El mercado se mueve solo. Y verdad, sube el precio y no pasa nada. Nadie va a consumir ese producto o ese servicio. Aquí en La Paz, ¿qué sucede? Algunas veces he ido al Alto y en la ceja del Alto, ¿qué sucede? Hay un montón de minibuses que están esperando bajar hacia la Pérez Velasco de la ciudad de La Paz. Entonces, de repente, el ayudante dice, Pérez Velasco 1.50, Pérez Velasco 1.50, Pérez Velasco 1.50. Y no pasa nada, nadie sube. Y hay una cola larga de gente. Y de repente el chofer le dice, che, a ver, baja un boliviano. Pérez Velasco, un boliviano, y todos se suben. Solamente oyen un boliviano y ya está, y todos suben porque ahí se jugaba con oferta y demanda. Cuando ya les pregunté, ¿qué sucede? Les digo, y conocían muy bien el tema. Es oferta y demanda, señor. Ah, sí, correcto. Es oferta y demanda. Baja el precio, todos consumen. Y eso es la pura verdad. Entonces ahí puede haber grandes problemas por sobrepeso con esos minibuses tan chiquitos y que son tan antiguos. Perfecto.
Entonces, eso sería la microeconomía. A ver, permítanme un segundito. Quiero borrar esto. Ahora sí, ¿cómo lo borro? Aquí está. Aquí está mi borrador. Perfecto. Entonces, ahora tenemos que hablar de la macroeconomía. Resulta que la macroeconomía habla de una economía nacional, ¿sí? Habla de la economía nacional en todo su contexto. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a manejar por sectores productivos, sino que manejamos como un todo, a nivel nacional. Y eso es lo que les interesa a los ministros de Economía. Y les voy a decir cuáles son las principales preocupaciones de un macroeconomista, de un ministro de Economía. Son tres factores que les interesan. Apaguemos, por favor, apaguemos, por favor, el micrófono. El micrófono, por favor, Jesús. Jesús, tu micrófono apaga, por favor. Eso, muchas gracias. Entonces, ¿qué decíamos? Hay tres preocupaciones que no les debe dejar dormir a los macroeconomistas y a los ministros de Economía. ¿Cuáles son los aspectos importantes que no les deja dormir? La inflación, ¿sí? Es uno de los temas más importantes. Segundo tema, el desempleo. Tercer tema, la producción, ¿sí? Debemos medir el nivel de desocupación. No tiene que haber mucho desocupado, tiene que haber empleados porque esas personas van a llegar a la extrema pobreza que no tienen nada que comer ni nada que vestir y por lo tanto no va a haber consumo de esa parte y la pobreza va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque toda la gente que está generando ingresos tiene la posibilidad de consumir y cuando hay consumo, pues hay más trabajo. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, los ciudadanos hace bastante tiempo, hasta antes del 2005, eh, era una sociedad conocida como consumista, que mucha gente no sé, se sentía mal y de repente salía a la calle con plata y lo primero que encontraba se compraba sin necesidad y sin que exista ninguna necesidad de comprar ese producto o servicio. Se compraba, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando hay consumo es porque hay trabajo. Pero si esta gente que trabaja y que gana, si se lo ahorra todo, dice, no tengo que guardar esto para mi vejez, ¿qué está haciendo? Está guardando para su vejez, pero está limitando la circulación de dinero en la calle. ¿Sí? O sea, el ahorro es muy importante, pero obviamente que hay que saber distribuir, porque tenemos que satisfacer nuestras necesidades y obviamente también ahorrar es nuestra necesidad, porque para cuando seamos grandes, de repente no vamos a tener a nadie quien nos pase siquiera una aspirinita para calmar el dolor de todo, porque ya pasando los 50 años ya nos duele todo. Es más, desde los 40 ya duele algo, desde los 35 ya se siente algo de dolor porque dice que perdemos músculos. ¿Sabían eso? Aló, aló, aló. ¿Sabían que sucede eso a partir de los 30, 35 años? Y algo les voy a decir. Dice que la persona a partir de los 35 años, si se despierta y no le duele nada, es porque está muerto. Malo, me porto malo, pero es la pura realidad. A partir de los 35 años ya estamos entrando a la vejez. Entonces hay un desgaste de los huesos, hay un desgaste de los músculos y por lo tanto ya comienzan los dolores de espalda, dolor de esto, dolor de aquello. Y podemos soportarlo porque todavía estamos jóvenes, pero eso poco a poco va incrementándose. Así que hay que tomar siempre medidas preventivas para disminuir esos dolores, como por ejemplo mucho ejercicio. ¿Sí? Bien. Entonces, la macroeconomía se preocupa de esos tres aspectos y justamente
uno de los indicadores importantes es el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Sí o no? Señor, el Sí, Producto sí, Interno así es, Bruto, licenciado, así es. perfecto. El Producto Interno Bruto nos habla, por ejemplo, de el consumo público, el gasto del gobierno, las importaciones y las exportaciones. ¿Sí? Y obviamente está la producción. Lo que La producimos inversión. se exporta. También está la inversión, correcto, ¿sí? Pero para producir y obviamente para satisfacer las necesidades. Entonces, todo lo que se produce posiblemente se consume, ¿sí? Pero las importaciones y exportaciones son algo muy esencial que nos lleva justamente a la teoría monetaria. Ahí es donde quería llegar, la exportación y la importación. ¿Qué sucede si importamos más de lo que exportamos? Se dice de que vamos a entrar a un déficit, ¿correcto? Pero ¿cómo entramos al déficit? Ah, lo que pasa es de que si yo importo, estoy comprando. Entonces, la plata que tengo, y no en bolivianos, no en dinero boliviano, sino en divisas, en dólares, voy a tener que sacar mis dolarcitos y voy a tener que pagar al chinito que está allá para que me venda lo que yo necesito. Entonces, ¿quién va a generar más divisas? Es el chino y yo dejo de tener divisas, ¿correcto? Por efecto de la compra de bienes. Y ahí el chinito me está vendiendo un bien, pero a cambio de dinero. Entonces, su banco central está aumentando sus reservas monetarias, ¿correcto? Porque me está vendiendo y yo le tengo que pagar en moneda extranjera. Puede ser en su propia moneda o en dólares que en este momento, pese a todo, el dólar todavía está muy fuerte, ¿sí? La especie de caída que hay por efecto de la diferencia de cambio entre el yuan chino y el boliviano es bajo. No es algo pronunciado como que digamos que es una caída, pero súper alarmante, ¿no? Hay un cierto nivel, pero obviamente tomando el nivel promedio. Es así de volátil el tipo de cambio en el exterior, ¿sí? Entonces, pero lo más importante es que tenemos que saber que cuando importamos, salen las divisas del Banco Central. Y eso es parte de las reservas del Banco Central, ¿sí? Sale el dinero en dólares para pagar al exterior. Generalmente sucede eso. La divisa más importante del mundo es esa, el dólar norteamericano, porque sí ha habido un momento de empoderamiento del dólar en todo el mundo. Hasta el momento, si ustedes van a buscar en el Internet, de repente van a encontrar 10 monedas que no le dan el gusto al dólar. ¿Sí? Hay 10 monedas que no le dan gusto. Entre ellas, en quinto puesto, está la libra esterlina, que está con una diferencia pequeñita. Está, pero por encima del dólar. Eh, Existen unas monedas árabes que están por encima también por una diferencia pequeña, ¿sí? El dólar canadiense, el franco, que también está ofreciendo cierto nivel de resistencia al dólar. No solamente esos casos, y en la mayoría de los casos que presenta el Banco Central, ya van a ver, realmente son diferencias abismales, pero obviamente que también está en tendencia baja. O sea, está, se está depreciando el dólar, pero a un paso muy lento, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí entramos a la teoría monetaria. El Banco Central va a establecer ciertas reglas ciertas reglas del manejo de las reservas nacionales o, perdón, internacionales, y obviamente que tiene que manejar la circulación de dinero en el mercado. Hay algo que
Veo que es muy importante mencionar. ¿Tenemos algún estudiante que sea de Santa Cruz, que está viviendo en Santa Cruz y que sea de allá? A ver, algún apellido que por ahí de repente me funciona. Willy Rivera, ese apellido me suena como que es de, o del Valle o del Oriente. Willy Rivera, ¿está por ahí? De Tarija soy, De la Chura Tierra, la capital pero de la no de, sonrisa. no de la Eso. ciudad, sino de Villamontes. Y es lo mismo, la ciudad del Sí. vino, vino dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vení para adentro. Así se dice, ¿no? Ah, yo creo. Muy bien, es el capital de la capital de la sonrisa. Entonces, a ver, otro apellido que podría ser de ese lado. A ver, vamos a ver. Kevin Benítez, Barriga, ¿de dónde eres? De Kevin Potosí, Arnold. de Ah, Potosí, licenciado. Potosí. Ya. Sí, sí. Bueno, les voy a contar. Parece que no hay gente de Santa Cruz, no hay gente del Oriente, así que les voy a contar qué es lo que se ha podido verificar personalmente. Resulta de que hay una diferencia de cultura entre la gente del Occidente y gente del Oriente. El oriental, más que todo el cruceño, se puede ver si uno va a Santa Cruz, de que es una ciudad súper grande, ha superado, pero un montón desde hace unos 50 años, ha mejorado abismalmente. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay mucho circulante en el mercado y mucha gente está migrando hacia Santa Cruz, porque se ha convertido como que fuese Miami, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la gente de Santa Cruz, el campo, hablemos así de simple, no sin ánimos de insultar ni nada por el estilo, el Camba recibe 100 bolivianos. De esos 100 bolivianos que recibe, digamos, de su sueldo, ¿qué hace? Está consciente que 20 bolivianos guarda y los 80 los lleva al mercado. Porque si no lleva esos 80, va a haber mucha gente desempleada y corre peligro mi ingreso. Por lo tanto, debo generar consumo para que haya mayor circulación en la ciudad, ¿sí? O en todo Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucede aquí en La Paz, Potosí, Oruro? De repente ahí sí no me van a dejar mentir, que reciben 100 y de los 100, 20 bolivianos saca al mercado y 80 guarda en su casa. ¿Verdad? ¿O de repente es una percepción falsa mía? ¿Qué me pueden decir? ¿Será posible? ¿Han podido percibir algo parecido? Bueno, lo voy a dejar a consideración de ustedes, vayan pensando qué es lo que hacen con sus ingresos, cómo lo manejan, pero ya, ustedes vayan desarrollando eso y vamos a ver cómo es que un departamento está creciendo mucho más que el otro. ¿Qué será? Y ojo, como evidencia les digo, allá por ejemplo una tarjeta de crédito para llamadas por celular, esas tarjetitas que cuestan 10 bolivianos, allá lo compran ustedes en 11. Todo el mundo vende a 11. Como buen colla, me fui allá y bueno, voy a pedir una de esas fichitas porque antes no había esas transacciones mediante bancos, al menos yo no lo conocía. Hace unos 15 años ha debido ser. Y de repente le digo, vendeme una tarjeta de 10. Ya, me dice. Y le doy 10. Son 11, señor. ¿Cómo que 11? Aquí dice 10. Le digo, es todo muy sabiondo el colla. Aquí dice 10.
Sí, señor, pero acá es a 11. Ah, vaya sea, ¿qué me importa? Dije, me fui a otro lado a 11. Más allá a 11. Más allá a 11. Ni modo, perdí el tiempo por ignorante, porque debería comprar de la primera mano. Sí, me ahorraba tiempo en no dar vueltas y vueltas buscando a 10 bolivianos, porque aquí en La Paz es a 10 esa tarjeta, ¿sí? Y sigue siendo a 10. Entonces allá aumentan el precio y obviamente que eso da buenos resultados. Entonces, pero no se olviden de algo, que el dinero siempre vuelve. Yo le doy a una persona pobre un dinero, pero le estoy dando con la, sabiendo de que esa persona tiene que saciar su hambre. Por lo tanto, va a ir a comprar de algún lugar y por lo tanto está generando más fuentes de trabajo. Así que veamos eso. Muy bien, señores. Entonces, entrando a la teoría monetaria, como ustedes ven acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Justamente el tratamiento del mercado. A ver, permítame, ¿ves? Creo que se paró esto. Discúlpeme, voy a dejar de compartir por un momento. Y a ver, vamos a ver. Eso. Perfecto. Ahora sí, compartimos. Entonces, ¿qué es lo que decíamos desde el principio? Los factores de producción son capital, tierra y trabajo. Ya lo conocemos, ya sabemos de que si no relacionamos esos tres aspectos, pues no va a haber ningún tipo de producción, ningún tipo de actividad. Así que de eso se trata la economía. Sigamos. Las actividades primaria, secundaria y terciaria, extracción, transformación y comercialización, que ya lo hemos revisado. Las dos grandes corrientes son la micro y la macroeconomía. La economía internacional actualmente también está ya en boga desde un punto de vista que el mercado se ha globalizado, o sea, se abren las fronteras. ¿Para qué? Para que haya intercambio. ¿Sí? Y ojo, aquí hay algo muy importante en la economía internacional, que lo que yo tengo, tú no tienes, entonces te vendo, ¿sí? Pero oye, tú tienes algo que yo no tengo, te compro. ¿De qué estoy hablando? De ventajas comparativas y competitivas, ¿sí? Cada país es especialista en algo y por lo tanto puede haber intercambio. Latinoamérica tendrá algo para intercambiar. Bolivia tiene algo para ver sus posibilidades de crecimiento económico a través de la exportación. ¿Hay algo en que se diferencia de los demás? Licenciado, ¿puede ser el litio? Sí, sí, puede ser el litio uno de los productos. Hay más. Hay más. El litio, supuestamente, nosotros tenemos la reserva más grande del mundo. Algunos dicen eso. Estados Unidos se levantó hace poco nomás y dijo, no, en California está la reserva más grande del mundo. Y creo que eso ha sido solamente por hacernos temblar. Espero que sea solamente una especulación. El mercado siempre se mueve en base a la especulación, así que hay que nomás no desestimar ese tema, pero hasta el momento se habla mucho de nuestro salario, ¿verdad? El litio, tenemos la mejor reserva supuestamente del mundo, aunque algunos también se han pronunciado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Otra ventaja competitiva. Y más importante que el litio. ¿Puede ser la quinoa? Ya, tibio, 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 tibio. ¿La soya? Podemos, La coca. ya, soya con quinoa, perfecto. ¿Qué más hay? ¿De qué estamos hablando en ese momento? Si hablamos de quinoa, hablamos de soya, ¿de qué estamos hablando? ¿Cereales? Productos naturales. Materia Productos prima. naturales. La producción agraria
es uno de los fuertes de toda Latinoamérica. Imagínense, los chinos que han ofrecido al mundo trabajo. Los chinos han ofrecido trabajo especializado y barato. Es mano de obra barata y calificada. Ese gobierno chino, ¿qué es lo que hizo? Con la filosofía que tienen ellos de mucha disciplina, pues ha sido fácil prepararlos para la tecnología y desde ese punto de vista, el presidente llamó a la inversión extranjera directa para que muchas empresas abran sus plantas industriales porque ahí estratégicamente iban a tener mano de obra barata. Entonces entraron ahí los japoneses y algunos otros países. Estados Unidos también ha entrado con sus industrias. Ahí está Reebok, Puma, o sea, las prendas de vestir deportivos están ahí, ¿sí? Están las fábricas de computadoras, ¿sí o no? Van a ver una Hewlett Packard, en la parte de atrás dice Made in China o China. ¿Qué quiere decir eso? Están produciendo, pero a gran escala, con mano de obra barata y bien calificada, porque han sido preparados. El gobierno se preocupó justamente en su pueblo, los capacitó primero para luego ofrecer y entonces entran las plantas, unas subsidiarias para producir porque estratégicamente iba a bajar los costos. Ahí estaba Toyota, Mitsubishi, Sony, ¿correcto? Y otras marcas muy famosas. Entonces, China comienza a crecer. Fíjense que los chinitos, ante su ingreso per cápita, era de $1,000. O sea, por persona percibían $1,000 anuales. Actualmente está en $13,000 anuales. Y se puede decir que China se ha convertido en un país capitalista, pese a la tendencia que tiene, a la tendencia ideológica, ¿verdad? Entonces, es capitalista y hay chinos que son poderosos económicamente en el mundo, ¿sí? Entonces, desde ahí estamos viendo la economía internacional, pero esto no es nada. China se ha dedicado a la tecnología, casi todo el mundo, todos los 2,000 millones de chinitos se han dedicado a la tecnología, pero se han descuidado de la alimentación. Entonces, hace poco nomás, hace unos 2 años o un año, se ha firmado un convenio con todos los gobiernos de los países de Latinoamérica para que provean de alimentos a China. Y fíjense que China tiene el 40% de la población mundial. O sea, tenemos aproximadamente 2,000 millones de bocas que alimentar. Y hay buen negocio, mucho dinero. Entonces nosotros por excelencia somos, bueno, hay ventajas comparativas y competitivas que tenemos que medir. Y si exportamos, obviamente que nos van a pagar en dólares. Honorable chinito, pagarle en dólares, ¿sí o no? Y si me pagan yuanes, ¿qué me importa? Pero que me pague porque voy a generar divisas. Y mejor si exporto más de lo que importo. Tengo que manejar ese tema como Banco Central. El Banco Central justamente se encarga de eso. Entonces, cuando estábamos hablando de economía, deberíamos haber tocado justamente de las fronteras de posibilidades de producción. Fíjense que el socialismo fracasó, ¿sí? ¿Y cómo les voy a demostrar eso? La ex URSS, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Y lo voy a aumentar un poco más de tamaño. La ex URSS, en plena Guerra Fría, 1970, 1980, se dedicó a pelear psicológicamente con los Estados Unidos. Entonces, era una guerra fría en la que querían demostrar su poder bélico. Entonces, la Unión Soviética, URSS, se dedicó directamente a producir armamento, más que alimento. Produjeron más armamento que alimento
cuando llegaron a un momento en que se dieron cuenta que su pueblo estaba muriendo de hambre. Sí, señor, estaba muriendo de hambre y por eso ya entra la perestroika y entra Burger King a dar de comer a los rusos. Bueno, más que todo, Burger King, ¿qué se llama la otra hamburguesera especialista? McDonald's, entran con mucha fuerza y demuestran qué es el capitalismo, ¿sí? Son de las primeras empresas norteamericanas que entran a Rusia, a los países ex soviéticos y comienzan a percibir lo que sí es tener dinero, ¿sí? Porque estaban muy apretados. Ahí nos dimos cuenta todo el mundo de que la URSS estaba fracasando y justamente ahí estaba de la película que realmente arrasó con todo ha sido el de Rocky 3, creo que era cuando pelea con un ruso. ¿Han visto la película de Rocky? Rocky Sí, 3, sí. La parte de que la pelea con ese parte, grandote Choco, ¿verdad? Entonces, creo que la parte ya 4. ahí, sí, creo que era 4. Entonces ahí se ve esa pugna que había y que deberían estar unidos. O sea, ahí en la película de Sylvester Stallone era para unir en una sola ideología que era el capitalismo. Lógicamente, cómo han ido trabajando, ¿no? Entonces, se han dado cuenta de eso. Ahora, esa frontera de posibilidades de producción podemos interpretarlo de esa manera. ¿Qué es lo que vamos a producir más? Nosotros, los bolivianos, podríamos producir más alimentos que productos electrónicos. ¿Para qué dedicarnos a eso si podemos importar? Y de repente el alimento de aquí a poco tiempo va a costar más de lo que cuestan los electrodomésticos o las computadoras y demás cosas, porque fíjense, si los chinos lo hacen, con los ojos cerrados pueden ensamblar una, una tablet ahora, esas pequeñitas con solamente la pantalla, entonces lo hacen en un rato con costos súper bajos, cosa de que pueden vender a un precio adecuado, ¿sí? Un precio justo por oferta y demanda, pero el alimento van a tener que pelear para comprarlo, van a tener que pagar un poco más. Vido hace muchos años que un autor económico de economía decía, ya llegará el momento en que la materia prima llegue a costar más que el producto terminado. Y obviamente el alimento es parte de los insumos que necesita el humano para poder seguir trabajando. Así que, señores, puede ser de que tengamos en nuestras manos. Y actualmente se está desarrollando otra tecnología para producción de alimentos, como la famosa hidroponía. Y nuestro cuerpo necesita mucho color verde, o sea, lechuga, hortalizas, ¿verdad? Necesita el verde porque ahí está el verdadero magnesio y puede hacer de que seamos un poquito más longevos. ¿Sí? Entonces, nosotros por excelencia podríamos vender alimentos al mundo. Podríamos hacerlo. ¿Sí? Y obviamente hay un tema contable que sí nos interesa manejar. Fíjense que aquí está el activo, aquí tenemos el pasivo más el patrimonio. El total del activo es igual a la suma del pasivo y patrimonio. Quisiera que ustedes me digan, ya, conocemos perfectamente la fórmula del activo, pero ¿qué significa justamente este tema, viendo este esquemita? Total del activo es igual a la suma del pasivo y patrimonio. ¿Cómo lo podríamos interpretar de otra manera? Que obviamente esto es lo que ustedes registran constantemente. ¿Cuál sería su interpretación? Los activos son todos los bienes con que cuenta la empresa. ¿Correcto? Sí, Correcto. Con que cuenta la empresa, está registrado el nombre de la empresa, pero tiene que cumplir con una condición. ¿Cuál es la condición? De que tiene que generar riqueza y hacer de que la empresa sea sostenible en el tiempo porque es generadora de trabajo, de fuentes de trabajo. ¿Sí o no? Sí. Y además, si entraría en quiebra esa empresa,
no solamente esa empresa va a generar unos cuantos desocupados, sino que los proveedores de esta empresa también van a quedar afectados porque tienen menos un cliente a quien puedan proveer y por lo tanto van a tener que producir menos y como resultado van a tener que retirar más gente, ellos también. Este es un problema sistemático que afecta a todo el mundo. Una sola empresa que caiga en quiebra, pues puede suceder eso. Aquí en La Paz, por ejemplo, ¿qué sucedió? El periódico El Diario tenía que cerrarse por problemas tributarios, pero no se cerró porque había muchos empleados que iban a quedar desempleados, así que tenía que mantenerse sostenible en el tiempo. El Banco Unión. El Banco Unión era un banco privado, entró en quiebra y el Estado tuvo que subvencionar esa pérdida porque caso contrario iba a generar un montón de desempleados. Y a nivel nacional, era grande el banco y ahora es uno de los más grandes, ¿verdad? El banco fácil, licenciado. El Banco Fácil ya también es otra vaina, pero terrible, ¿no? Y ahí ha habido ya otros aspectos que mejor no los tocamos, que ha crecido en Santa Cruz. En una sola calle creo que habían 2 agencias con sus cajeros automáticos más. Para colmo, había crecido demasiado. De repente se decía de que tenía más divisas que el mismo Banco Central. ¿Sabían eso? Pero se cerró y justamente con eso se amplía más el Banco Unión y la gente se va a trabajar ahí. La gente del Banco Fácil se va justamente a trabajar al Banco Unión, porque ya había un gran espacio que cubrir, tenían una cartera que cobrar, por lo tanto esa cartera tenía que traspasar, ¿sí? Entonces, en este caso, el gobierno subvenciona esas pérdidas y tiene que, tiene que hacer que se mantenga las actividades de ese banco. El Banco Unión fue objeto justamente de una absorción por parte del gobierno, ¿no? Y eso es antes del 2006 que sucedió. Pero había que sostener esa idea porque iba a generar más desempleos. Y obviamente Banco Fácil ya ha sido una cosa excepcional, que mejor no vale la pena tocar, que obviamente podría ser un tema de investigación muy importante. Entonces, este tema de los activos, ¿qué podemos decir? El total de los activos con que cuenta la empresa, una parte le debe a terceras personas y la otra partecita les debe a los inversionistas. El resultado de los ingresos menos los gastos, que sería utilidad en el caso de que los ingresos sean mayores, esa utilidad se va a ir al patrimonio. Y si hay pérdida, pues también va a ir a afectar al patrimonio, ¿verdad? Como resultado del periodo. Pero aquí hay algo muy interesante que tenemos que ver en los bancos. ¿Qué sucede? Resulta que su activo es súper grande porque tiene unas cuentas por cobrar, ¿sí? Tiene préstamos que ha realizado, por eso es un activo. Y en el pasivo son deudas que debe a terceras personas, ¿sí o no? Debe a terceras personas por concepto de ahorros. Son captaciones de terceras personas que entran al banco mediante caja de ahorro, cuentas corrientes, ¿verdad? DPFs y algunos otros productos que de repente está ofreciendo a los bancos. Entra ese dinero y a los ahorristas se les paga 1 o 2% de interés por la fidelidad que tienen con el banco. Tienen que dar algo, un premio siquiera, ¿no? Pero ese dinero que ha captado de la gente sirve para prestar a otras personas, o sea que están usufructuando ese dinero, pero le están dando buen uso y por eso la ASFI como entidad intermediadora tiene que entrar a ver de que no entren al riesgo de que no se pueda pagar esas cuentas por cobrar, ¿sí?
que no se ponga en riesgo el dinero de los ahorristas. Ahí están los verdaderos consumidores financieros. Y obviamente también a los que se prestan, a los prestatarios, también hay que protegerlos para que no haya abuso de confianza o lo que se llama el anastosismo, que cobren por encima de sus intereses, ¿verdad? Antes, hace muchos años atrás, había una situación de que los bancos, cuando hacías la renegociación de tu crédito porque no podías pagar, entonces, ¿qué te decían? Bueno, señor, usted debía 100,000 bolivianos, pero más los intereses que han corrido, que usted no ha pagado, entonces ahora son 150,000 que debe. Entonces, sobre esto ya vamos a hacer la nueva renegociación. Y por eso ha salido mucha gente media desnuda del torso, protestando de que los bancos eran unos abusivos. Y bueno, entonces, pero ahí hubo una regulación. ¿Sí? Y justamente el Banco Central se encarga justamente también de cuidar ese tema. Por eso es de que el banco, a través de su política monetaria, hace de que suba o baje las tasas de interés. Y eso hace de que afecte a la oferta y demanda de dinero. Y ahí está la política monetaria. Sigamos. Ya saben qué es la oferta y la demanda. Ahí está la curva de la demanda, la curva de la oferta. Cuando ambos se interceptan, generan el punto de equilibrio. Y la macroeconomía, ahí está. La macroeconomía habla sobre la economía nacional, sobre el empleo, la inflación y la producción, que son las tres preocupaciones del macroeconomista, del ministro de Economía. Y lo que estábamos sacando como conclusión, cuando los precios bajan, existe la posibilidad de que haya una escasez, y si los precios suben, pues nadie va a comprar, entonces se genera un exceso, ¿sí? El punto de equilibrio es un aspecto que se genera por efectos de la naturaleza en el mercado, en plena relación entre componentes. ¿Qué les parece? Entonces, ahora, viendo eso, pues entremos un poquito a ver la historia humana en la que había antes intercambio de bienes, ¿sí? Yo te vendo mi pescado, tú véndeme pan, porque tú produces pan y yo soy pescador, así que cambiamos. Ventajas comparativas y competitivas, ¿verdad? Yo te vendo lo que tú no produces, tú me vendes lo que yo no produzco y por lo tanto surge un intercambio y posteriormente se dan cuenta entre pueblos, se dan cuenta de que el pescado que estoy vendiendo no es equivalente a uno de estos panes. Mi pescado cuesta más porque a mí me cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué dicen? Que se crea una moneda para poder diferenciar. Entonces comienzan a acuñar las monedas y a cambiar, ¿sí? O por pepitas de oro de repente comienzan y luego comienzan a acuñar. Entonces había una diferencia. Pero posteriormente, ya llegando a la Edad Media, ¿qué sucede? Se dan cuenta de que ese dinero no tenía ningún soporte, que no estaba sustentado con algo. Entonces se comienzan a crear esos bancos centrales y dicen, este dinero que tenemos tiene que estar sustentado con reservas de oro, ¿sí? Entonces ya se comienza a utilizar el oro, se almacena ya el oro refinado y en bloques pequeñitos que son los lingotes, que son equivalentes, si no me equivoco, a 27 onzas, ¿sí? No, perdón, a una onza que es equivalente a 27 gramos, ya van guardando y a mayor cantidad de oro que tengan, pues tenía mayor validez el dinero frente a otro dinero que sea de otro pueblo o de otro país, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el dinero llega a surgir? Y actualmente ya estamos trabajando con dinero invisible a través de tarjetas y más que eso, ya estamos trabajando con el Bitcoin. Un Bitcoin que nos está dando dolor de cabeza porque es bursátil, porque trabaja en base a la variación en el mercado. Resulta de que cuando comenzaron con ese Bitcoin, comenzaron con $40,000. Cada Bitcoin costaba $40,000.
Luego bajó hasta $10,000 por cada Bitcoin. Ahí mucha gente fracasó, cayó, inclusive ya se quería matar. Me imagino que se quería matar, haber comprado en $40,000 y ahora que esté en 10,000, me muero. Y además, si soy casado, es peor porque mi esposa me va a sacar la mugre, ¿sí o no? Entonces, poco a poco va subiendo, es bastante volátil y ahora ha pasado los $60,000. Entre subas y bajes, pero su tendencia ya llega a ser positiva, ascendente. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos ese dinero virtual, ya hay un movimiento mucho más acelerado del dinero y obviamente nos hemos dado cuenta de que necesitamos consumir hasta cierto nivel y el ahorro que también es muy importante. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver la habilidad y especialidad, es lo que les hablaba de las ventajas comparativas y competitivas, pero donde se dice que la especialización permite que cada persona desarrolle mejor su habilidad y que cada región desarrolle sus propios y particulares recursos naturales. El hambre es inteligente. El hambre nos provoca inteligencia, nos hace buscar qué habilidad tenemos y cómo es que podemos hacer negocios en el entorno. Por lo tanto, ante una economía globalizada, tengo que ver la manera de competir. Ha habido un tiempo que cuando se habló de la globalización, y eso ha sido en la época de Goni Sánchez de Lozada, todos estaban asustados porque ¿cómo vamos a competir con semejantes países y semejantes empresas? Son unos dinosaurios, nos van a comer, decían. Pero lo que no estábamos viendo es de que, ¿por qué nos vamos a meter a producir tecnología si ese no es nuestro fuerte? ¿Por qué no competimos con lo que sabemos hacer? Y ahí salió la soya, el azúcar, el alcohol que vendemos al Brasil. Alcohol de la caña de azúcar se vende al Brasil como combustible. Es un combustible, pero obviamente que en las partes de La Paz, Oruro, Potosí no nos sirve. Tal vez en Oruro porque es un poco más plano casi toda la ciudad, pero ya en La Paz, por ejemplo, que tiene tantas subidas y bajadas, no tiene suficiente octanaje como para poder darle más impulso al motor. Entonces, pero en Brasil funciona perfectamente porque es un lugar llano y además está a la altura del mar. Entonces, el producto agropecuario ya nos damos cuenta de que tiene un alto nivel competitivo a nivel mundial, por lo tanto, podríamos generar divisas partiendo de nuestras habilidades y nuestras reservas naturales. Y ahí están los 4 factores económicos, pero deberían ser solamente 3. Tecnología, ya les dije que yo rechazo. No necesito mencionar a la tecnología porque manejando con tierra, capital y trabajo es suficiente como para poder justificar la existencia de la tecnología. Las actividades ya las hemos manejado como temas de macroeconomía y aquí estamos entrando ya a la teoría monetaria y tenemos que estudiar a la unidad monetaria. El tamaño de la unidad de peso elegida para intercambiar carece de importancia, dice, ¿no? Entonces el dinero, el número que me dice es posible de que no sea tan importante si no es con la reserva de oro que tiene. ¿Pero qué dice? Perú, que se atiene al sistema métrico, calcula en gramos y Estados Unidos en onzas. Y ahora se ha formalizado de que se maneja las onzas como una medida universal para el oro, ¿sí? Todas las unidades de peso son convertibles entre sí. Una onza de oro equivale a 28.35 gramos de oro. Eso les dije, ¿verdad? Solamente les dije 28 o 27 gramos que tiene la onza. Pero justamente la unidad monetaria está respaldado con la existencia de oro que tenemos en nuestras reservas nacionales. La forma del dinero, ¿cómo ya se ha transformado? Ya no necesitamos tener el dinero en nuestra billetera, sino que ya estamos manejando la tarjeta de débito o de crédito. ¿Sí? Ojo, en los varoncitos, bueno,
Y las señoras o las señoritas solteras no tienen que manejar su tarjeta de crédito en cualquier lugar si no son personas que pueden ahorrar. Si aparecen los amigos, aparece la tentación. 2 cervecitas y nada más, ¿verdad? Y terminamos gastando toda la tarjeta de crédito. ¿Quién se hace más platudo? El que vendió la cerveza. Pero justamente para dar mayor realce al movimiento, a la rotación de dinero, pues ya se genera el Bitcoin, la moneda virtual. ¿Sí? Fíjense, de billetes, de monedas, llegar a la invisibilidad, a la no tangibilidad del dinero. Pero obviamente que el dinero ya tiene un movimiento muy acelerado con estas tarjetas famosas. ¿Sí o no? ¿Cómo lo han visto? Bastante acelerado. ¿Cuáles son los elementos de la teoría de la demanda de dinero? Muy importante saber. Hay demanda de dinero. ¿Quién demanda el dinero? Es el mercado. El que necesita dinero tiene que ir a un banco y pedir prestado. Eso se llama demanda de dinero y el banco estaría ofreciendo el dinero. Oferta. El banco se presenta como ofertante de dinero. Va a prestar. Y obviamente ahí hay un costo. Ese costo se llama interés. Ahora veamos. Los temas a tratar en la teoría de la demanda de dinero son las definiciones de la cantidad nominal y real del dinero. Enseguida vamos a ver qué significa ese valor nominal y valor real. Pero ¿cuáles son los elementos? El análisis de la demanda de dinero según las versiones transacciones brutas, transacciones de ingresos y saldos de caja. ¿Sí o no? Estoy hablando del flujo de caja así de simple. Luego tenemos el análisis de la demanda de dinero de individuos y empresas. Necesitamos financiamiento, apalancamiento, ¿verdad? Y tercero, el análisis de la demanda agregada de dinero y la importancia empírica de la demanda agregada del dinero. La importancia empírica de la demanda de dinero, ¿sí? Y sus variables. Cuando hablamos de oferta y demanda agregada, estamos hablando de la oferta y demanda de bienes y de dinero en macroeconomía. Ya hemos visto qué es esto, no lo vamos a tomar en cuenta, porque son temas de oferta y demanda cuando manejábamos en microeconomía, pues también ahora lo vamos a manejar en la teoría monetaria como parte de la oferta y demanda de dinero, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cuál sería el precio? Los intereses. Bien. ¿Cuáles son los elementos de la teoría de la demanda de dinero? Seguimos aún. La teoría de la demanda de dinero se basa en la distinción entre cantidad nominal y cantidad real. Ahí hay un aspecto muy importante porque se habla de dos conceptos con definición diferente. Muy bien, ya van a ser las 10, así que ya vamos a terminar esta partecita. Entonces, la teoría de la demanda de dinero es una parte de la teoría del capital, porque el dinero para el individuo es una forma de conservar riqueza. Y los que somos de Oruro conocemos muy bien esa morenada, ¿verdad? Si quieres bailar morenada, ¿qué sigue? Tienes que tener ¿qué? Platita. Ah, o sea que tenemos que tener un alto nivel de poder adquisitivo como para poder bailar morenada con un buen traje, con buena ropa. Y nuestras señoras, ¿cómo se visten? Oro por aquí, oro por acá, no sé, hasta creo que algunas señoritas muy bonitas, con bonita dentadura, se hacen taladrar los dientes y se hacen colocar unas cositas de oro. Otras se hacen arrancar los dientes y se colocan una placa de oro, de puros dientes de oro. Bueno, es la parte de la cultura, ¿verdad? Pero ahí estamos demostrando poder adquisitivo, el nivel de ahorro que hemos logrado con nuestros negocios. Bien, la cantidad nominal y real del dinero son factores importantes. El análisis de la demanda de dinero según las versiones y transacciones brutas.
transacciones de ingresos y saldos de caja. Son temas que se tienen que tratar en la teoría monetaria. Análisis de la demanda de dinero de individuos y empresas, el análisis de la demanda agregada del dinero. Ya cuando hablamos de demanda agregada estamos hablando de macroeconomía, y la importancia empírica de la demanda agregada. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La cantidad nominal del dinero. ¿Qué es la cantidad nominal de dinero? La cantidad nominal es cuántos billetes tienes, de qué corte. Aquí, por ejemplo, tenemos un billete de 50. A esto se refiere el valor nominal. Yo puedo tener 100 billetes, 1000 billetes, 1 millón de billetes de 10 bolivianos, pues esa es la cantidad nominal que tengo en dinero, ¿sí? Pero le vamos a dar mayor realce cuando con ese dinero compramos bienes. Y ahí está el valor real del dinero porque va a mantener su valor intrínseco en el tiempo. Y es más, ¿cuál es la mejor inversión que ustedes conocen? Que les han dicho sus abuelos, sus papás, les han dicho a ustedes, esta es la mejor inversión, terrenos, ¿verdad? Lo compramos en un precio bajo y resulta de que ha sido bajo porque lo he comprado un poquito más alejado de la ciudad. No había gente, así que he comprado y luego de repente se ha urbanizado, ya comienza a costar un poco más. Resulta de que ya se urbaniza totalmente, entran los servicios de luz, agua, alcantarillado. Oh, mejor, ya ha mejorado, ha aumentado el precio de ese terreno. De repente nomás llega el gobierno municipal y dice hay que empedrar esto, empedran las calles y avenidas, aumenta el precio. Y de repente un nuevo alcalde dice necesitamos plata, ¿qué hacemos? Asfaltaremos. Perfecto, asfaltan, ya hay más población y resulta que los impuestos aumentan y el precio y el valor catastral también sube y por lo tanto el valor de mercado también tiende a subir. Por lo tanto, la mejor inversión es la inmobiliaria, la de terrenos y casas, uno de los bienes. Por el otro lado, podría ser el auto siempre y cuando lo pongas a trabajar y otros bienes que tú puedes adquirir para generar mayor riqueza. ¿Sí? Esta es la cantidad real del dinero. Hasta un celular a mí me da comunicación. ¿Sí? Entonces ya saben la diferencia entre valor nominal, que es la cantidad de billetes que tienen un numerito, ¿verdad? ¿Cuántos billetes de 10? ¿Cuántos billetes de 50? ¿Cuántos billetes de 200 tengo? ¿Verdad? Esa es la cantidad nominal. Pero ese dinero puede perder su valor adquisitivo en el tiempo por efecto de la... ¿Por qué puede perder su valor adquisitivo el dinero? Por efecto de la... Inflación. Correcto. Entonces no es bueno guardar el dinero si no estás invirtiendo, hacer que haya más dinero, ¿sí? Así que haciéndolo, ¿cómo lo haces? Pues tienes que aumentar tu nivel de consumo, parecería que vas a perder la plata, pero te está dando mayores posibilidades para que te ingrese más dinero, ya que otra gente está generando mayores ingresos y mayor empleabilidad. Ya conocemos entonces la cantidad real y la cantidad nominal y de repente el dinero está evaluado por unos índices de precios que se llama IPC, nosotros lo conocemos por IPC, que va a determinar el nivel de inflación, ¿sí? El precio va a tender a variar, el precio de unos bienes de primera necesidad van a tender a variar, aumentar su precio y eso sería inflación y por lo tanto el poder adquisitivo del dinero pierde su valor, ¿no? Pierde su poder adquisitivo y voy a comprar menos cantidad con el mismo dinero que yo tengo como ingreso. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Con ese nuevo decreto supremo sobre el incremento salarial, ¿se ha llevado a cabo o sea, ya se ha ejecutado o lo han abrogado? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Está vigente, le dice. Correcto, pero te cuento que en el Banco Central
Sigue el salario mínimo nacional con 2.362. O de repente Está ya lo mal, han pues. cambiado. Sí, no está bien el Banco Central, o es que no se ha enterado. Es que, ¿saben por qué? De repente voy a decir algo que es en broma, pero es la pura verdad. Los bancos centrales no deberían trabajar, o sea, no deberían pertenecer al gobierno de turno. Debería ser totalmente independiente porque tiene que manejar el equilibrio económico. Y fíjense que tienen que evitar de que haya mucho circulante en el mercado, porque si hay mucha plata, la gente va a comenzar a gastar y eso se llama, va a aumentar los precios y eso se llama inflación. Entonces, el gobierno, a través del Banco Central, con su política monetaria, tiene que disminuir la posibilidad de que haya una inflación. Tiene que haber un mantenimiento, tiene que haber una inflación regular, regular y no llegar a una hiperinflación. Entonces, tengo que saber cuándo aumentar las tasas de interés, cuándo bajar las tasas de interés, cuándo lanzar dinero, cuándo recaudar dinero, cómo, de qué manera el gobierno o el Banco Central, perdón, puede hacer de que disminuya la circulación de dinero en el mercado. Bonos. Correcto, emite bonos. Y en este momento, ¿qué está haciendo? Ha emitido bonos en dólares, porque ha supuesto que ya hay gente que tiene dólares en su casa, en algún rincón, porque en los bancos no conviene ahorrar, ¿verdad? No te dan ni un peso de interés si ahorras en dólares. ¿Sí o no? Entonces, y da miedo de que pierdas todo ese dinero, así que está en casa. Entonces, obviamente, bajo la promesa, bajo una normativa de que no se debe tocar esos dólares que se está prestando mediante bonos, porque tiene que ser devuelto con el mismo dinero, entonces ni aún así la gente está comprando esos bonos. Y obviamente que las tasas de interés también aumentan y es por eso de que el interés que están ofreciendo en esos bonos es bastante alto. Si no me equivoco, está entre 6 y 7%. 6,5, 6.7%, 6,5 7. es anual, ¿no? Y a 180 días, o perdón, a 360 días creo que es un poco más, ¿sí? Sí, sí. Entonces, están ofreciendo así y están tratando de recaudar recursos en dólares para sus divisas. Se han hecho de un crédito, dijeron que se hicieron de un crédito en dólares para mejorar sus divisas. Y en este momento, si no me equivoco, señores, las reservas internacionales, en este momento, con el oro, con 2 toneladas de oro, más o menos he llegado a calcular, con unos estudiantes he llegado a obtener algo de 15.000 millones de bolivianos. Un poco más de 15.000 millones de bolivianos que tendríamos en las reservas. Pero ojo, que años atrás, en el 2013, 14, 15, estábamos sobrepasando los 17.000 millones. Entonces hay que ver eso, si con ese oro puede mejorar y obviamente llegaría más o menos a unos 18.000 millones de bolivianos con la segunda, con el segundo stock de oro que vamos a recibir de 3 millones, de 3 toneladas. Ahora estamos recibiendo de 2 toneladas y está en tránsito 3 toneladas más. ¿Sí? Que aún no es suficiente. Si tenemos solamente oro, no es suficiente, pero tenemos que contar también con divisas o monedas extranjeras. Entonces ya estamos Licenciado, conociendo el perdón, tema. Dice, licenciado. Sí, Perdón, señor. licenciado. No olvidemos también que tenemos deuda, ¿no? Sí, y si entramos a ver los estados financieros del Banco Central, tenemos más reservas internacionales, pero el pasivo es gigante. Estamos endeudados. Sí, hace muchos años atrás, cuando yo era joven y bonito, teníamos una deuda de 6.000 millones de dólares. Entonces, todas las entidades de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, el BID, ¿sí? Y algunos otros países que nos han prestado mediante acuerdos bilaterales, resulta de que se pusieron de acuerdo y dijeron, no, vamos a hacer un perdonazo
y vamos a perdonar a Bolivia los 6.000 millones de dólares que tienen de deuda. Pero con la condición de que ese dinero vaya a disminuir la pobreza. Cada vez que recauden, me tienen que destinar para eliminar la pobreza. Se hizo buenas cosas, pero bueno, la verdad es que nunca se ha rendido cuentas para ver si realmente se habría cerrado los 6.000 millones de dólares que teníamos de deuda, que deberían haber entrado a la pobreza. Debería haber bajado el nivel de pobreza, ¿sí? Debería haber bajado. Pero bueno, eso ha sucedido y creo que ahora se ha duplicado esa deuda ya con otros países, ¿sí? Entonces, la canasta estándar es el que mide la inflación. Entonces, por eso es de que el Banco Central tiene esa información de, en base a estos productos, en cuánto está evaluado en el mercado. Y siempre están haciendo, deberían hacer su estadística para ver cómo está en el mercado, pero eso quiere decir de que no están controlando al empresario. Entonces, el Banco Central dice, la canasta familiar, el IPC, debe estar valuado en este valor y no tiene que subir. Pero lo mantienen ahí, hasta alguna vez han hecho de que baje, pero resulta que el mercado paralelo, por efecto de la especulación, ha tendido a aumentar. El precio de la carne sube, el precio de la carne de pollo mucho más, y eso que hay una gran oferta. Yo me acuerdo en mi época, creo que comprábamos 1 kilo de pollo o cuarto kilo de pollo para hacer una sopita. Eso era solamente el derecho de gente que tenía mucho dinero de comer pollo y ahora, bueno, ha aumentado la producción, ha bajado los precios y bueno, se ha estandarizado esa situación, pero por efecto del crecimiento de la producción. Muy bien, ahí está la cantidad real de dinero. Una vez más, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a atesorar dinero o vamos a comprar bienes que nos ayuden a generar más dinero? Yo creo que lo segundo, ¿verdad? Entonces, Bien, ahí está el flujo de bienes. Tenemos que saber comprar los bienes. No me puedo comprar un auto para darme la vida loca, ¿sí? No, ese auto tiene que producirme más de lo que me está costando, porque además de que estoy comprando ese vehículo, tengo que pagar el capital más los intereses, porque casi nadie se compra en efectivo, a no ser que tenga un buen poder adquisitivo y de repente una mina de oro que puede comprar cuando quiera, ¿verdad? Y se le hace fácil la situación, entonces, bueno, pero la mayoría compra un bien para producir, ¿sí? Ahí está la cantidad real. No se olviden, la cantidad real disponible de dinero mayor que la cantidad real deseada de dinero llega a constituir justamente la disponibilidad en cantidad real, ¿sí? Pero estoy hablando en términos de dinero real, ¿sí? O sea, billetes con un número que está impreso en ese billete, nada más, ¿sí? Pero ahora, si hablo del dinero real, estoy hablando de bienes. Entonces, aquí tenemos las diferencias entre dinero nominal, ¿sí? Excedente, y estamos comparando entre lo nominal y lo real. La gente tratará de gastar lo que considera dinero nominal. O sea, el dinero con su corte va a utilizar, obviamente que le escuece las manos y tiene que gastar, procurará desembolsar ese excedente comprando bienes o servicios. Tenemos que satisfacer ciertas necesidades, pero obviamente se está hablando mucho de que no tenemos que ser tan, se puede decir, consumista, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene un problema psicológico y comienza a gastar inclusive más de lo que tiene y se generan los pasivos. Por ese efecto, ustedes se han debido dar cuenta cuando están preparando los estados financieros, ¿qué sucede? Si hay pérdida, si se reporta pérdida, ¿qué es lo que aumenta? ¿El pasivo o los activos? Los pasivos van a aumentar.
Porque ¿de dónde he sacado la plata para gastar más de lo que me he ingresado? ¿Sí? Crédito. Ha habido créditos, ha habido préstamos, ¿sí? Va a aumentar Entonces, obviamente su activo, pero también igual va a aumentar también el pasivo, ¿no? sí. Cuando hay pérdida, el pasivo aumenta. Cuando hay ganancia, el activo va a aumentar porque o se va a ir al activo disponible o de repente al activo realizable y en el mejor de los casos, de repente está entrando al activo no corriente, que sería los activos fijos. De repente estoy comprando nueva maquinaria u otros muebles para mejorar la situación económica de la empresa y aumentar las utilidades, ¿verdad? No nos olvidemos que los activos son todos aquellos bienes que son de la empresa, pertenecen a la empresa, pero tienen que generar riqueza. No lo puedo tener porque sí. Porque ¿de dónde voy a sacar dinero para sostener esa otra propiedad que no uso para nada en la empresa? Entonces, veamos esa diferencia. Entonces, el movimiento de dinero, siempre hay un comprador y un vendedor, uno que deja de tener el dinero y otro que está aumentando el dinero a cambio de otros bienes, ¿sí? Que haya adquirido. Entonces, aquí tenemos que manejar el tema de costo de ventas. ¿En qué consiste ese costo de ventas? ¿Por qué hemos registrado el costo de ventas? Porque ese dinero se va a quedar ahí, porque de la diferencia de las ventas menos el costo de ventas, me sale la utilidad bruta, ¿verdad? Eso ya una buena parte va a ser para los otros gastos operativos, gastos financieros y determinar la utilidad neta antes del IUE, luego la utilidad neta después del IUE. Entonces, ¿qué sucede en el costo de ventas? El costo de ventas se queda en la empresa, ¿sí o no? Y ese costo de ventas sería una reserva para reposicionar el mismo stock de mercadería que he comprado anteriormente, para estocarme, ¿sí o no? Ahora, si aumentan los precios, ¿qué va a suceder? Una parte de la utilidad voy a tener que utilizar para recomprar. Por eso es de que la mayoría de la gente en un país que sufre inflación tiene que utilizar el método WEPS de evaluación. ¿En qué está basado eso? En la teoría monetaria, en el tema de la inflación, ¿sí? Cuando hay una hiperinflación de más de 12% anual, entonces ya tengo que inclusive aplicar la norma de contabilidad número 3, si no me equivoco, que es el, el ajuste por inflación y tendencia de bienes, ¿sí o no? Hola, 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 hola. Sí, Sí, licenciado. sí, Pues fíjense, ¿por qué se ha creado eso? Y justamente ustedes deben estar muy conscientes. Ustedes ya son contadores, ya están, ya se han puesto en práctica con la contabilidad, muchos de ustedes, y resulta de que ha salido una resolución del Consejo Técnico de Contadores Públicos el 20 de diciembre, en diciembre del año 2020, donde dice, debido a que el nivel de inflación es bajo, entonces no se aplicará la norma número 3, debido a que la variación por ajuste de inflación y tenencia de bienes no es significativo por ese mismo efecto de la evaluación. Y además, como utilizamos las UFBs tampoco están elevándose rápidamente, porque también ese es un indicador de cómo anda la inflación, ¿verdad? Entonces, fíjense de que ahí la contabilidad está asumiendo los temas monetarios para poder aplicar sus ajustes. Bien, señores, entonces aquí vamos a quedar y mañana vamos a continuar con los temas de teoría monetaria de los bancos centrales y cómo actúan los bancos en el mercado de oferta y demanda de dinero. Hasta el momento, ¿lo estamos manejando bien? Se está Sí, grabando se está grabando este material, así que van a tener, y además de que tienen un montón de material ya en la plataforma. Entonces ya vamos a ir trabajando mañana
quisiera que vayan investigando un poco el tema del gamma. Es un accesorio de inteligencia artificial para que obtengamos información inmediata. Así que les voy a dar un tema. De repente quisiera que vayan a averiguar sobre las reservas de oro. El patrón oro quisiera que busquen con el gamma, G-A-M-M-A. Se los voy a escribir acá. A ver dónde está. Aquí está. Perfecto. Se escribe así. Gamma. Gamma y A. Van a encontrar esto en el Explorer, en el Internet. Y de repente entran acá y les va a pedir su correo de Gmail. ¿Todos tienen correo en Gmail? Sí. Bueno, les Sí, voy a sí. enseñar. Muy bien. Entonces, entren ahí y les va a salir unas diapositivas, pero hermosas, señores, y con el tema ya avanzado y para colmo con su nombre. Les voy a mostrar solamente esto antes de que nos despidamos. ¿Cómo es que me sale? Esto yo ya lo he preparado anteriormente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Primero salgamos de aquí. Por un momento. Y bueno, a ver, esto. Perfecto. Entonces ahora volvemos a esto. Les voy a enseñar el tema. Vamos acá. Voy a minimizar. Y justamente así es como me salen las diapositivas. Fíjense, es el gamma que me lo hizo. Ahora, ¿cómo lo hice? Entro al internet. A ver, voy a pedir este del Zoom. Lo voy a achicar un poquito. A ver si puedo. A ver, permítame un segundo, unos minutitos nada más, por favor. Y ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, a ver, este que es gamma, lo voy a sacar. Entonces, entro acá, es el Explorer, ¿verdad? Entonces, acá voy a decir, ya lo ampliaré un poquito más. Acá en la barra de arriba voy a decir gamma y ya me sale IA. Entonces, fíjense, ahí me sale este signo. Le doy un clic. Fíjense todo lo que me lo ha producido el gamma. ¿Qué hago? Voy a crear uno nuevo. ¿Sí? A ver, digo generar. Y dice aquí, describa qué quiere hacer, qué quiero investigar. A ver, de repente, uno de los temas que podríamos tocar es el famoso Bretton Woods. No, perdón. Bretton Woods. ¿Sí? Este es un convenio que se hizo entre 44 países en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, para disminuir la gran brecha entre países ricos y pobres, y se genera el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí está, digo, generar esquema, y fíjense los títulos que ya me los saca automáticamente. Revisamos los títulos, a ver qué está. Introducción al sistema Bretton Woods, contexto histórico económico, objetivos y principios del sistema, instituciones clave. Allí ¿se acuerdan lo que les dije? Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Habla del patrón oro, que también ya hemos tocado. Ventajas y desafíos del sistema, colapso del sistema Bretton Woods, legado, impacto del sistema Bretton Woods. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Digo continuar. Y fíjense que aquí me está mostrando con qué tipo de diapositiva quieres trabajar, me dice. Bueno, quiero trabajar con este. Y ahí está. Entonces, digo generar. Y miren lo que está pasando. Enseguida va a suceder algo. Miren, me lo está elaborando. Con fotografías más. Y yo no necesito
trabajar, pero me lo está investigando. Esta inteligencia artificial está sacando información de todas las páginas de Internet. Está sacando esa información y me está estructurando la exposición hasta el impacto del sistema Bretton Woods, a dónde he llegado. Entonces, ¿cuántas diapositivas son? Ahí está Richard Nixon, uno de los expresidentes de Estados Unidos. Fíjense. Y para colmo, miren, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí abajo? ¿Hecho por quién? Víctor Burgoa. Víctor Burgoa. ¿Quién es su docente? Usted, licenciado. Víctor Burgoa. Ahí está. Yo hice algo. ¿Me han visto escribir algo? No, nada. Solo ha Bien, buscado. entonces, ustedes busquen el gamma y pidan que se los haga el patrón oro, el patrón dólar. Pueden escoger entre ustedes y voy a escoger alguna persona para que me haga una exposición al respecto. ¿Está bien? Voy a escoger yo. Y obviamente todos van a tener que subir ese tema a la plataforma. Ojo, miren esto para terminar. Para convertirlo a PDF o PowerPoint, se van a compartir. Luego van a buscar exportar esta pestaña donde está el mouse. Lo pueden ver, ¿verdad? Y le doy un clic a exportar y ahí me dice, ¿quieres que te lo exporte en PDF o en PowerPoint? En PowerPoint, si lo hago, me va a salir muy pesado y no lo voy a poder subir. Pero si lo hago en PDF, fíjense lo que sucede. Ya está exportando. ¿Cuánto tiempo me está tomando sacar esta exposición? Ahí está, ya lo tengo. Fíjense, ya lo tengo en PDF, ya está en mi disco duro. Y ahí está todo el texto. Y aquí pueden leer, aquí está muy bien estructurado. Así que mañana vamos a revisar su trabajo sobre el patrón oro, por un lado, el patrón dólar, que también es muy importante, y otro tema que me gustaría, a ver si se animan, es el Smithsonian. Smithsonian, y esto ya está, ya no los molesto más. Soy muy cargoso, ¿verdad? Entonces, ya son las 10 de la noche, más de las 10. Entonces, a ver, contexto. Aquí, el término es Smithsonian. Este también es otro tratado que solamente ha durado como 4 meses, porque fracasó. No pudo hacer nada contra la realidad mundial sobre el patrón oro y el patrón dólar. El dólar se había disparado porque han comenzado a emitir en grandes cantidades sin ningún respaldo de oro. O sea que del total de dinero que había en el mundo en 1970, no estaba sustentado con la cantidad de oro suficiente. O sea, del total de dinero que había en el mundo, solamente estaba sustentado el 20% de ese dinero. Entonces ahí se genera el famoso dinero o dólar fiduciario. Ese dólar se convertía en una deuda para Estados Unidos. Y el que tenía ese dólar es que Estados Unidos le debía a esa persona ese monto que dice ese billete, el valor nominal. Bien, señores, con eso me quedo. Creo que los estoy aburriendo. Hasta el momento lo que quiero es de que se haga interesante, que les guste este tema, porque sí les interesa para la contabilidad, cómo está basada la contabilidad. Con eso, señores, me despido esta noche. Les deseo todo lo mejor, felices sueños y mañana estudiamos desde las 2 de la tarde. Que les vaya muy bien, tengan muy buena noche. Disculpe, el vídeo de Buenas la... noches, licenciado. Gracias. Que les vaya muy bien. Esperen, por favor, para que se les tome lista. Seguramente que nuestra coordinadora ya viene. Muchísimas
Gracias, licenciado. Agradecemos la excelente presentación del licenciado Víctor Burgoa. Licenciado, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Un gusto. Hasta Bueno, luego. muchísimas gracias. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Andrade Daniela. Apasa Wilfredo. Ayaviri Ervin. Presente. Gracias. Valdivieso Abraham. Presente. Muchas gracias. Benítez Kevin. Presente. Gracias. Bernal José. Bustamante José. Presente, presente. Gracias. Cabezas Johnny. Presente. Gracias. Choque Miriam. Choque Johnny. Presente, licenciada. Muchas gracias. Guzmán Julián. Ignacio Dora. Loredo Ana. Presente. Gracias. Mamani Claudia. Presente, licenciada. Gracias. Ordóñez Osima. Presente, licenciado. Ortiz Viviana. Presente, licenciada. Gracias. Rioja Jesús. Rivera Willy. Romero Silvana. Saavedra Gabriela. Sánchez Denis. Cerrudo Paola. Presente, licenciada. Muchas gracias. Sihuairos Yasmani. Presente. Muchas gracias. Suárez José María. Torres Melanie. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches, gracias. Torrico Pastor. Presente, lice. Gracias. Uraesa Marco Antonio. Bedia Mario. Presente, lice. Gracias. Yucra Jimena. Ceballos Liz- Presente. Perfecto. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto damos finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias.